Cartografía Cultural con Lucía Valera. Muy buenos días, ¿qué tal están? Yo soy Lucía Valera y aquí estamos una mañana más en Yecla Media Radio con esta sección, Cartografía Cultural. Hoy es martes 24 de junio y os traemos el segundo programa tratando un tema muy yeclano, muy de aquí, el vino. Y bueno, sí, hablamos de vino y según la RAE, el vino es una bebida alcohólica que se hace del zumo de las uvas exprimido y fermentado naturalmente. Hasta aquí todo bien, sin embargo, eso no es todo. Hay bebidas que refrescan, otras que acompañan, pero el vino habla. Habla de la tierra que lo vio nacer, del clima que lo acarició, de las manos que lo cuidaron con paciencia. El vino no solo se bebe, sino que también se siente, se escucha y se comparte. Hoy, en este rincón de aire donde la pasión y la curiosidad se encuentran, abrimos una botella llena de historias, porque detrás de cada copa hay un mundo por descubrir. Y hoy lo haremos de la mano de un verdadero experto, alguien que ha dedicado su vida a comprender ese mágico equilibrio entre naturaleza, tiempo y arte. Así que acomodaros y afinar los sentidos, porque estamos a punto de sumergirnos en el alma del vino. Bajo mi perspectiva, el vino es cultura. En el caso de la cultura yeclana, pues es San Isidro. El vino es placer de compartir una copita de vino con las personas a las que quieres, o solo, porque nunca está de más acompañar una noche cocinando con una copita. El vino es fiesta, pues ¿quién no se ha bebido un manjar de vino y Coca-Cola llamado calimocho en las fiestas de su pueblo mientras escucha una charanga? Entonces sí, el vino es cultura, placer, fiesta, diversión y gusto. Aunque para gusto, el que tengo yo hoy de estar aquí con un experto en la materia. Él es Yeray Navarro Calero. Estudió el grado superior de Enología en Jumilla y en 2020 estudió también un máster de Sumillería y Marketing en el Basque Culinary Center. Cuenta también con una extensa carrera laboral donde se incluye el trabajo en Bodega Casa de los Frailes en Valencia, Bodegas Carchelo en Jumilla y actualmente se encuentra trabajando con MG Wines Group, llevando Bodegas Monóvar y Bodegas Labia en Bullas. ¿Qué tal, Yeray? ¿Cómo estás? Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la intro. Encantada. Bueno, Yeray, pues cuéntanos exactamente cómo se llama tu trabajo y también qué es lo que haces. ¿Qué papel tienes tú dentro de la fabricación del vino? Bueno, pues como decía Lucía, soy tanto enólogo como otra que soy sumiller, aunque sí que es verdad que mi trabajo actualmente se basa principalmente en la enología. Soy director técnico en una bodega y mi trabajo al final se simplifica en que coordino mi equipo, y planifico durante todo el año la elaboración de los vinos. Qué curioso. ¿Y siempre supiste que te querías dedicar a esto? No, que va. Cuando era más joven sí que es verdad que tenía muchas dudas, pero sí que hace ya muchos años, mi abuelo, que ha sido viticultor toda la vida, pues yo ya de joven me iba con él, desde pequeñito, me enseñó todo el arte de la viticultura, me enseñó todo lo que sabe, todo lo que sé. Y bueno, pues a partir de ahí, cuando tenía dudas de saber si estudiar una cosa u otra, matemáticas, ya ves tú, de matemáticas a enología la diferencia que hay, pero sí que decidí tomar el camino de la enología y la verdad que no me arrepiento, creo que es un mundo muy bonito, muy agradecido. Y nada, cuando empecé a estudiarlo me di cuenta de que era un mundo maravilloso y que quería seguir con ello. Me enamoré por completo del mundo del vino. Y hablando de enamorarte, ¿algún vino así que te haya marcado de verdad? ¿Alguna recomendación personal? Bueno, hablando de los que yo he elaborado, yo creo que cada vino que he elaborado siempre tiene un cachito de mí, ¿no? Algo profundo, algo único. Pero sí que uno de los últimos vinos que elaboré en Carchelo, en Jumilla, sí que me pareció más único, ¿no? Se trata de Guarafía, una garnacha tinta de Jumilla y un vino que la verdad que es muy diferente a todo lo que puedes encontrar allí en la zona. Una elaboración muy diferente, muy única, muy especial, al que le dediqué mucho tiempo, mucha ilusión y yo creo que el resultado es muy bueno. No solo lo digo yo, estaría feo, ¿no? Pero también lo dicen muchos críticos del vino y la verdad que se reconozca así tu trabajo siempre es un gusto. No, claro, y tanto. Y hablando del proceso tan difícil que has hecho para llegar a ese vino, háblanos del proceso que hay que seguir desde la uva hasta la botella para hacer un vino. Es un proceso largo, ¿eh? Me imagino. Un proceso largo, laborioso y parte siempre de lo mismo, ¿no? Es lo más importante, la materia prima.
Lucía, si partimos de una buena materia prima, podemos llegar a elaborar un gran vino. Por el contrario, si partimos de una uva con un estado sanitario pues bajito y con una calidad bajita, pues va a ser muy complicado llegar a elaborar un vino especial o un gran vino. Entonces siempre lo más importante es partir de esa materia prima buena. Una vez ahí es decidir el momento óptimo de maduración. Si te adelantas un poquito en la vendimia, puedes darte aromas herbáceos, defectos en el vino. Y lo mismo si te excedes, ¿no? Si te excedes de esa maduración y vendimias o cosechas una uva sobremadura, pues vas a tener exceso de sobremaduración que también va a ser defectuoso en el vino. O sea que siempre tienes que estar muy atento a elegir ese momento óptimo, es algo muy importante. Y una vez ahí, a mí me gusta dejar que el vino se exprese. Entonces pienso que cuando tienes una buena materia prima, has elegido bien el momento óptimo de maduración, el vino prácticamente se hace solo. Solo hay que saber entenderlo, ¿no? Y dejar que él solo se vaya expresando. Hacemos la elaboración, el vino se termina, has decidido qué camino quiere llevar ese vino, si para un vino joven, un vino de crianza, lo encaminas para ese tipo de elaboración y ya es darle la crianza pertinente o lo que necesite, y luego una vez antes de embotellar, pues preparar el vino para el embotellado, ¿no? Limpiarlo un poquito, que siempre está un poquito sucio, tiene turbios y hay que filtrarlo. Entonces una vez filtrado ya embotellaríamos y ya el vino podría estar listo para el consumidor. Vinos de crianza, ¿no? Vinos de crianza. Qué buenos que están. Y aparte es una frase muy popular esa de que con el tiempo el vino mejora y todo eso. ¿Es verdad? ¿Es verdad que cuanto más viejo el vino está más bueno? No siempre. No siempre. Al final el vino tiene una vida útil, ¿vale? El elaborador se encarga de, cuando elabora un vino, darle ese pequeño detalle al consumidor. Es decir, este vino, su estado óptimo de maduración es en 1 o 2, 3 años, o más, o lo que sea, de su embotellado. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando hablamos de un vino viejo, no necesariamente tiene que ser mejor o de más calidad que un vino joven. Hay vinos jóvenes que su vida útil son 2 años, pero son vinos únicos, impresionantes, caros incluso. Entonces, que sea necesariamente joven o de corta vida no significa que sea mejor o peor que otro. Sin embargo, luego tenemos el caso, por ejemplo, de los grandes Riojas o los grandes Burdeos, que ya el elaborador te puede decir que el consumo preferente de ese vino va a ser en 4, 6, incluso 10 años desde su embotellado. Entonces yo creo que un poquito dependiendo del estilo de vino marca esa vida útil, pero no necesariamente la calidad. En cuanto a las cepas, que también me has comentado de que hay que ciertos años antes o después, hay algunas que necesitan más mimo, por decirlo así. ¿Cuál es la más difícil? ¿Qué cepa es la más complicada? Pues es que te voy a contestar todas las preguntas, yo creo que a la gallega. Depende. Depende de muchos factores. Fíjate, el año pasado tuvimos un año súper caluroso, con muy poca pluviometría, y ese año las cepas que al final sufrieron más fueron las que tenían más estrés hídrico, ¿no? Las que eran más susceptibles a tener ese estrés hídrico. Entonces ahí hubo un poquito de problema. Sin embargo, este año, que es todo lo contrario, que ha habido mucha lluvia, menos cantidad de sol, pues no es tanto ese problema de estrés hídrico, sino de enfermedades por hongos, ¿no? La humedad, la lluvia hace que los hongos aparezcan en el viñedo, y aquellas variedades que son más propensas a contraer enfermedades de hongos, pues tienes que estar un poquito más atento. Yo en mi caso, por ejemplo, que llevo un par de años trabajando bastante con garnachas tintoreras, pues es una variedad sobre todo de la zona de Almansa, muy común, pues es una variedad que en especial no es complicada a la hora de llevarla, pero sí que en el momento óptimo de maduración es un poco puñetera. Es un poco puñetera porque cuando se está acercando su momento óptimo, se dispara. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si no estás atento, esos 3-4 días, incluso una semana, es crucial que veas que está en el momento óptimo. Porque si te esperas un poquito, se va a sobremadurar, la uva va a coger exceso de grado y va a ser complicado. Entonces a mí la que más me ha dado este año dolores de cabeza ha sido un poquito más la garnacha tintorera. Pero todas tienen lo suyo, una por un lado, otra por otro, hay que estar siempre constantemente atento. Claro, sí. Normal.
Y también tengo entendido, corrígeme si no es así, de que hay vinos que la oscuridad como que les sienta bien, ¿no? Cuéntanos, el vino de crianza en barrica, todo el misterio que lleva detrás, ¿cómo va eso? Pues mira, en muchos casos la crianza oxidativa, la crianza en barrica es muy importante en los vinos. Sí que aquí ya el enólogo también juega un papel fundamental en ese estilo, ¿vale? Yo en mi caso, a mí el sabor excesivo de madera en un vino no me gusta, ¿no? A mí me gusta que el vino se exprese de dónde viene, de dónde es, la fruta que tiene, el campo. Y para ello, pues hay que jugar un poquito menos con ese sabor de madera. Las barricas de roble nuevas ceden muchos tostados al vino que pueden hacer que los aromas primarios pasen a un segundo plano. Entonces es importante no excederse en eso. A mí en particular me gusta trabajar con madera, con madera que ha estado ya bastante tiempo en uso, que esos aromas va a ceder muy poquitos. O sea, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque en el proceso de oxidación del vino en una barrica aparece lo que se le llama la polimerización del tanino. Ni idea. Ya, Ni me idea. imaginaba. Lo que quiere decir en castellano que es suavizar ese tanino. ¿Qué es el tanino? Cuando bebemos un vino que nos produce cierta sequedad, que a veces incluso es un poquito agresiva, eso es a causa del tanino del vino. Y con la crianza, con el tiempo en barrica, lo que conseguimos es suavizar ese tanino, polimerizarlo, para que luego sea más agradable al paladar. Entonces, en muchos vinos es importante. Y tú ya decides cómo juegas, si con madera nueva, con madera vieja, con madera de 225 litros, que suele ser la más pequeña, o la de 500, 700, fudres de 4000. Hay un sinfín de posibilidades con las que puedes jugar y depende mucho del tipo de vino que quieras elaborar. Que, wow, hay muchas cosas, o sea, Muchas. La gente se creerá que, bueno, yo principalmente me creería que era recoger la uva y poco más, y a la botella, pero no. Ojalá, Sí, pero... ¿no? ¿Y algún mito sobre el vino que te gustaría así destruir completamente? Pues mira, yo creo que eso es lo que comentábamos antes, ¿no? De que a veces el consumidor ve en la etiqueta crianza, reserva, gran reserva, y dice, wow, estoy aquí ante un absoluto vinazo. Y a lo mejor es un gran reserva y vale 1,50 € la botella. No nos podemos fiar siempre de ese tipo de nomenclaturas. Lo que nos está diciendo esas palabras, crianza, reserva, gran reserva, roble, es el tiempo que el vino ha estado en contacto en madera. Tú puedes partir, lo que te decía antes, de un vino que es de mala calidad o de no calidad suficiente. Por mucha madera que le metas, no lo vas a arreglar. Entonces es importante partir de ahí. Entonces no siempre que vemos que en la etiqueta pone crianza, no significa que estamos ante un buen vino. Significa que ha estado 6 meses en madera. No te dice nada más. También acabas de comentar también que una pregunta que siempre tengo yo en la cabeza, que un crianza 1,5 €, algo así me has dicho. Vale. ¿Hay alguna diferencia entre un vino caro y un vino bueno? O sea, ¿están como en relación el precio con la calidad más elevada? Vale, no necesariamente un vino caro tiene por qué ser bueno. ¿Por qué es un vino caro? ¿Por qué llegamos a un vino caro? Pues siempre juegan muchos factores ahí, ¿no? Podemos hablar de una marca prestigiosa que lleva años haciéndose camino y por eso ese precio. Podemos hablar de una zona muy exclusiva, por ejemplo, como el Valle de la Orotava, de la zona de Champaña, que los vinos siempre suben un poquito de precio. Podemos hablar de un método de elaboración, porque te puede decir que ha estado macerando con el meteorito que cayó hace 80 años. Wow. Puede ser 1000 cosas que hagan que ese precio marketing. Al final hablamos también de marketing, marca. Todo eso puede incrementar siempre el precio final de un vino, pero no tenemos por qué hablar de que ese vino caro tiene por qué ser un vino bueno. Sin embargo, un vino bueno no necesariamente tampoco tiene que ser caro. Yo he probado muchos vinos, calidad-precio, hablando de un precio muy asequible por debajo de 10 €, que me han parecido auténticos vinazos y que merecen la pena. Entonces, esa puede ser un poquito ahí la diferencia. Voy a hacerle caso a él porque yo de vinos, la verdad, es que lo justo. Y hablando así más de actualidad, ¿crees posible que alguna vez la inteligencia artificial pueda llegar a crear un vino o un trabajo? ¿O es un trabajo que nunca podrá llegar a ser sustituido por las máquinas? Pero esperemos que no, por mi propio bien. No lo sé. Sí que es cierto que al final nosotros trabajamos con máquinas, ¿no? En la elaboración usamos ciertas máquinas para
conseguir tener unos datos, unos parámetros del vino que nos ayudan a su elaboración, acidez, pH, sulfurosos, todo este tipo de maquinaria nos ayuda. Y muchas de esas cosas son analíticas tangibles y que a lo mejor sí que tienen un destino, ¿no? Para, vale, si tienes poco de esto, haz el de más esto. Eso siempre, al final una máquina siempre lo podría llegar a hacer, pero mucha parte también de mi trabajo es muy intuitivo. Cuando estás catando un depósito en fermentación, tienes que, digamos que visualizar cómo va a llegar a ser ese vino final. Tú al final estás catando zumo, que te aseguro que tiene mucho de diferente a lo que es el vino final. Pero tu trabajo de intuición, de decir, vale, esto si le doy un poquito más de esto, va a coger mejor calidad de esto, es jugar mucho con la intuición, y yo creo que ahí la inteligencia artificial nunca, por lo menos no de momento, va a poder llegar a ese trabajo que nosotros hacemos. Esperemos. No. Esperemos. Trabajo muy bonito como para que se lo coman, para que se lo coman las máquinas. Y bueno, para ir acabando, una rondita de preguntas rápidas. Vamos. Un vino para una cita. Bueno, yo creo que nunca falla un buen espumoso. Si es, por ejemplo, a mí que me gusta mucho consumir de la zona del Penedés unas burbujitas, yo creo que siempre ayudan a crear esa chispa también en una cita. Me parece siempre una buena opción. ¿Vino joven o de crianza? Depende, ¿no? Pero soy más partidario de los vinos jóvenes que expresan fruta, que dicen de dónde vienes, terroir. Suelo tirar más por vinos jóvenes. ¿Tipo de uva favorita? Indudablemente la Monastrell, la reina de la casa. Llevo trabajando con ella mucho tiempo. Me ha hecho disfrutar mucho, conseguir grandes vinos. Creo que no tiene nada que envidiar a cualquier otra variedad foránea, como puede ser la Syrah, la Merlot, que aunque estén muy de moda, yo creo que la calidad de la Monastrell es única. ¿El vino frío o a temperatura ambiente? Bueno, si vivís o vivimos donde estamos ahora mismo, a ver, un vino del tiempo ahora mismo en Murcia no apetece tanto, ¿no? Entonces vamos a bajar un poquito el grado, que nos apetezca tomarnos una copita más, y siempre un par de graditos menos se agradece. ¿Un vino para celebrar algo importante? Bueno, yo creo que siempre, en cualquier momento importante de tu vida, descorchar una botella de vino siempre es especial, ¿no? Pero bueno, si es algo muy único, muy importante, ¿no? Pues podemos optar por vinos con cierta elaboración diferente. Yo, por ejemplo, conozco el caso de ciertos vinos submarinos, ¿no? Con cierta crianza bajo del mar, que luego vienen con sus conchitas, su historia, que luego siempre, aunque el vino al final pueda ser normal, ¿no? Pero el ver una botella llena de ese fondo marino, la verdad es que es único, y para una ocasión especial siempre viene bien. No sabía yo que se criaban vinos debajo del mar, la verdad. Sí, probaremos alguno. El vino más caro y el más barato que recomendarías sin miedo. Pregunta difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Me estoy metiendo aquí en fregados también. Pues mira, yo hace poco probé un vino de mi amigo de Casa de la Ermita, en Jumilla. Probé hace poco el vino joven que sacaron, es un Monastrell Syrah. No sé exactamente cuánto vale en tienda, creo que la tenemos aquí en algún supermercado. El precio rondará los 3 euros más o menos, me parece un precio-calidad insuperable. El vino está muy bueno, entra muy bien, ligero, fácil de beber, creo que lo tiene todo y merece la pena comprarlo. Y en cuanto al vino más caro, mira, yo no suelo pagar mucho más de 40 euros por un vino. Hay veces que cuando supera ese precio, al final lo que estás pagando muchas veces es la marca, como en muchas otras cosas que tenemos diariamente, ¿no? Sí. Un móvil, tecnología. Entonces no suelo pagar, pero sí que hay ciertos vinos que merecen la pena, aunque superen un poco ese precio. Si tuviera que recomendar alguno, pues podría alguno de aquí de Yecla, por ejemplo de Barahonda. Tienen el Lualma, el Sumum, que son muy bebidos aquí en el pueblo y que precio más o menos unos 15 euros la botella lo tienes, y yo creo que calidad muy muy buena. También tienes, por ejemplo, si te quieres ir a algo un poquito más caro, tienes las Gravas de Casa Castillo en Jumilla, que yo creo que también es un vino que merece la pena y que a lo mejor está en torno al precio a los 40 euros, pero es un vino que sabes que no va a defraudar. Qué guay. Bueno, y como siempre en esta sección, al final de la entrevista no veo justo
que estés tú aquí respondiendo, dándole al coco y yo nada más que preguntando. O sea que si me quieres preguntar algo, por favor que sepa responderlo porque de vino entiendo más bien poquito. Mira, pues una de las cosas que me suelo encontrar cuando salgo fuera o hago alguna cata es que la gente a veces confunde ciertos adjetivos en el mundo del vino. ¿Tú crees que afrutado, que un vino sea afrutado y sea dulce es lo mismo? A ver, yo hubiese dicho que sí, ¿no? Pero si me lo has preguntado, supongo que no. Supongo. No sé, supongo que no. Para todo el mundo a veces que se confunde, ¿no? Que quiero un vino afrutado, ¿no? Sabes que te está dando a entender que quiero un vino dulce, ¿no? No confundamos, el dulce es dulce, y cuando hablamos de un vino afrutado, lo que queremos entender es que el vino tiene un complejo aromático alto, ¿no? Que es un vino con mucha fruta en nariz, muy aromático. Si hablamos, por ejemplo, de moscatel, pues esos amielados, esas flores. Entonces, que sea afrutado quiere decir que tiene fruta en nariz, no que sea dulce. Desmintamos mitos también. Vale, pues ya lo sé, para la próxima. Bueno, Yeray, pues muchas gracias por haber venido. A ti y a vosotros por invitarme. Y bueno, a vosotros os veo el martes que viene, aquí, en Yecla Media Radio. Un saludo. Cartografía cultural con Lucía Valera.